Hola, soy Adriana Maldonado Gutiérrez, residente de tercer año de hematología, y el día de hoy vamos a revisar el tema de alteraciones cuantitativas de los leucocitos. A continuación vamos a hablar sobre aumento o disminución de neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monocitos y linfocitos. La cifra normal de leucocitos va de 4.500 a 11.000 leucocitos por milímetro cúbico, aunque esta cifra puede variar de un laboratorio a otro, pero en general esta es la cantidad normal. Y tenemos que tomar en cuenta que el significado clínico que pueda tener el aumento o disminución de los leucocitos es muy variable. Puede ir desde ser nulo, de no tener ningún significado clínico, hasta ser parte de un proceso que esté poniendo en riesgo la vida del paciente en ese momento. Y puede ser parte de una enfermedad hematológica primaria que no haya sido diagnosticada en ese momento, o como parte de un proceso reactivo. Y para el análisis de la cantidad de leucocitos o de alguno de ellos en manera individual, lo importante es analizarlo de manera o en cantidades absolutas, no como porcentajes, para poder darle el significado que merece cada alteración. Y tenemos algunos puntos de interés que tenemos que tomar en cuenta al momento de realizar el abordaje de un paciente con alguna alteración de este tipo. Primero tenemos las comorbilidades, es decir, ver si el paciente presenta alguna otra enfermedad, ver desde cuándo tiene estas enfermedades, si están controladas, qué medicamentos toman. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es si el paciente es hospitalizado o externo. Esto también porque un paciente hospitalizado generalmente pues son pacientes que están más graves, y muchas veces estas alteraciones, cuando se encuentran en algún paciente externo, se encuentran pues como un hallazgo y normalmente no se acompañan de otra sintomatología. Tenemos también el grado de la normalidad. Vamos a ver después que cada una de estas citopenias tiene clasificación por gravedad, y obviamente no es lo mismo tener alguna citopenia severa que esta sea leve. El tiempo también, con esto me refiero a la cronología de la alteración cuantitativa de los leucocitos, cuánto lleva con ella, si ha tenido oscilaciones, qué estaba pasando con este paciente cuando empezó la alteración, y todo esto que ahorita vamos a comentar con más detenimiento cuando vayamos viendo cada una. Los datos clínicos es importante también ver si, aparte de la citopenia o del aumento de la cifra de algunas de estas células, el paciente tiene algún dato clínico importante: adenopatías, esplenomegalia, hepatomegalia, cualquier síntoma B. Todo esto hay que tomarlo en cuenta. Y por último tenemos anormalidades hematológicas acompañantes, es decir, si es una citopenia única o está acompañada de otra alteración de otra línea celular, una bicitopenia, una pancitopenia, pues ya todo esto nos cambia mucho la manera de pensar acerca del caso. Bueno, la leucocitosis es una alteración comúnmente asociada a procesos inflamatorios o infecciosos, y muchas veces se toma como un dato de una enfermedad infecciosa bacteriana, y en ocasiones también se toma como un dato de gravedad de la enfermedad. No hay que perder de vista que esto también puede ser una manera de presentación de algunas leucemias y de neoplasias mieloproliferativas. Antes de empezar de lleno con el tema de neutrofilia, vamos a hablar de algunos conceptos que es importante que queden entendidos. Tenemos primero la reacción leucemoide. Esta se define como una leucocitosis por neutrofilia con leucocitos mayor a 50.000 por milímetro cúbico, y cuando estamos ante esto es
nuestro deber hacer el diagnóstico diferencial con una proliferación neoplásica. Tenemos también el término de leucoeritroblastosis o reacción leucoeritroblástica o patrón leucoeritroblástico, y en este caso estamos hablando de la presencia de células de la línea mieloide y línea eritroide inmaduras en sangre periférica. Algunas veces las vamos a ver acompañados de presencia de plaquetas gigantes, aunque esto no es una regla, y en ocasiones también vamos a observar un acompañamiento de leucocitosis. Esto se considera siempre anormal, aunque es entendible que lo encontremos en algunas enfermedades. Esto no va a ser normal nunca, y hay que investigarlo cuando se encuentre. 2/3 de esos pacientes van a tener mieloptisis. Para apoyar esto podemos buscar la presencia de dacrocitos en frotis de sangre periférica, y tenemos también que el 20% van a tener anemia hemolítica autoinmune. Estos dos diagnósticos conforman la mayoría de las causas, y tenemos otras causas menos comunes, como son pacientes con choque hemorrágico, séptico, cardiogénico, por ejemplo. Y en caso de encontrar esto y no tener una explicación de esta alteración, pues es nuestro deber realizar un aspirado de médula ósea. Y como último concepto a comentar es la neutrofilia con desviación a la izquierda. Cuando hablamos de esto estamos diciendo que existe la presencia de células inmaduras de la línea mieloide en sangre periférica. Vamos a encontrar sobre todo bandas, y esta puede ocurrir en cualquier causa de neutrofilia. Ok, entonces el primer tema a revisar va a ser neutrofilia. La cuenta de neutrófilos normal es considerado de 1800 a 7700 por milímetro cúbico. Bueno, cuando estamos ante un paciente con neutrofilia, va a haber algunos puntos importantes al momento de abordarlo. Hay que realizar una historia clínica y un examen físico exhaustivos que lleven atención en algunos puntos en particular. Primero, uno de los puntos importantes es la fiebre. Si ha tenido fiebre o no. Esta puede ser de origen infeccioso o inflamatorio, que veíamos que era una causa importante de neutrofilia. Y por esto mismo hay que investigar también datos clínicos y en la exploración física de enfermedades infecciosas activas: odinofagia, tos, eritema faríngeo, alteración en la exploración pulmonar, tisuria, dolor en fosa renal. E igualmente en la exploración física hay que investigar la presencia de adenopatías o esplenomegalia, que estas puede ser por una enfermedad hematológica primaria o pueden ser también de causa inflamatoria o infecciosa. Hay que investigar también el antecedente de consumo de glucocorticoides, ya que estos ocasionan aumento de neutrófilos por un fenómeno de desmarginalización. Vamos a investigar también, como lo dijimos al principio, y no nada más de la neutrofilia, sino de todas las alteraciones cuantitativas que vamos a ver hoy. Investigar la cronología y la severidad de la citopenia o del aumento de la célula que estemos hablando. Y también tomar en cuenta la obesidad y el hábito tabáquico del paciente, ya que también son causas de neutrofilia. Es importante también que se tenga presente la posibilidad de una neutrofilia hereditaria, por lo cual hay que investigar antecedentes familiares. Y pues vemos que son varias las cosas que nos pueden causar esto. Tenemos también el ejercicio físico, el estrés emocional, las quemaduras, el choque, el trauma, y en fin, pues son varias cosas. Entonces, para empezar con el abordaje de estos pacientes, lo primero es realizar
Después de toda la exploración física y la historia clínica, como abordaje inicial, un frotis de sangre periférica y dejar la médula ósea únicamente cuando después de todo este abordaje no tengamos ninguna sospecha diagnóstica. Y incluso se puede aprovechar para mandar muestra para mielocultivo en caso de que pensemos en etiología infecciosa. Bueno, aquí tenemos una tabla que nos enlista las principales causas de neutrofilia. Tenemos las dos primeras que son las más importantes, las malignidades hematológicas como leucemia mieloide crónica y leucemia mielomonocítica crónica. Y la segunda, las infecciones, son las dos causas más importantes junto con la inflamación de neutrofilia. Y tenemos algunas otras causas que causan también neutrofilia y muchas veces, sobre todo a niveles más de neutrofilia leve, como estrés fisiológico, hemorragia, hemólisis, neutrofilia congénita o hereditaria, tabaquismo. Tenemos también neutrofilia asociada a medicamentos, como el factor estimulante de colonias de granulocitos, los glucocorticoides, que también es una causa importante de neutrofilia, la epinefrina, el litio, y tenemos las dos últimas, asplenia y obesidad. Vemos entonces que las causas son muy variadas y para poder diferenciar unas de otras es que tenemos que estudiar al paciente a fondo mediante la exploración física y mediante la historia clínica y todos los puntos importantes que comentábamos en las diapositivas previas, y de esta manera poder diferenciar dentro de todas estas causas de neutrofilia. Bueno, esta es una diapositiva que nos hace una comparación entre la reacción leucemoide y la leucemia crónica, que usualmente la reacción leucemoide puede parecerse a estas enfermedades, leucemia mieloide crónica o leucemia mielomonocítica crónica. Primero que nada hay que destacar que es muy importante que se haga la diferenciación rápida entre estas dos modalidades, porque el tratamiento obviamente y el enfoque son totalmente diferentes. Bueno, la reacción leucemoide es sobre todo o en su mayoría causada por procesos infecciosos severos. Se dice que, por ejemplo, la infección por Clostridium difficile es una de las infecciones que nos dan una neutrofilia más importante, y en otras causas tenemos también la reacción leucemoide como un proceso paraneoplásico, es decir, la producción por parte de las células tumorales de interleucina 6, interleucina 17, factor estimulante de colonias de granulocitos y factor estimulante de colonias de granulocitos y macrófagos. Otra cosa que es importante para hacer la diferenciación es la historia y la clínica del paciente. El historial del paciente con reacción leucemoide es un paciente con un cuadro clínico pues de inicio agudo, un paciente que se ve realmente muy enfermo, que está atravesando por un proceso séptico importante, y que pacientes que frecuentemente están muy graves con falla multiorgánica. En cambio, los pacientes que tienen la neutrofilia por leucemia crónica frecuentemente se les encuentra como pacientes ambulatorios y se encuentra la neutrofilia como parte de un hallazgo de laboratorio, aunque algunas veces se acompañan también de síntomas B, pérdida de peso, fiebre, sudoración. Encontramos también esplenomegalia y algunos síntomas pues asociados a la enfermedad hematológica propiamente. En cuanto a los datos de laboratorio, tenemos que ambas pueden acompañarse de trombocitopenia y ambas pueden tener mielocitos y blastos de sangre periférica. Estos hallazgos siendo mucho más frecuentes en el caso de las leucemias que en la reacción leucemoide, pero podemos verlos en ambas entidades. En cuanto a otros datos de laboratorio, pues la reacción leucemoide es importante
ver si podemos contar con una biometría hemática previa. Esto porque frecuentemente antes de este inicio agudo del cuadro, estos pacientes tienen una biometría hemática previa normal. Y en cuanto a la diferencia de la cantidad de leucocitos, pues la reacción leucemioide muy raramente la vas a encontrar con más de 100.000 leucocitos por milímetro cúbico y nunca con más de 150.000. En el caso de las leucemias, tienen una media de cifra de 100.000 al momento del diagnóstico. Aparte, frecuentemente se acompañan de basofilia y de eosinofilia, y en el caso de la reacción leucemioide se va a ver acompañada de una eosinopenia que acompaña frecuentemente a las neutrofilias. Otro punto que les hace diferentes es la fosfatasa alcalina leucocitaria, que va a estar alta en la reacción leucemioide y va a estar baja en el caso de las leucemias crónicas. Y ya en estudios más específicos, pues obviamente la leucemia mieloide crónica la vamos a encontrar con presencia de cromosoma Filadelfia. Los procesos infecciosos son una causa importante de neutrofilia, y en estos casos la neutrofilia se considera una respuesta de protección que tiene nuestro organismo ante la infección por los microorganismos, y esta viene dada por un aumento previo de citocinas que se encuentran también en aumento durante los procesos infecciosos, como interleucina 6, factor de necrosis tumoral, factor estimulante de colonias de granulocitos, y tenemos algunos cambios morfológicos que nos pueden sugerir la presencia de algún proceso infeccioso como causa de la neutrofilia, como por ejemplo las vacuolas en los neutrófilos, que de estas se ha dicho que son muy útiles para diferenciar si la neutrofilia es de origen infeccioso bacteriano o tiene alguna otra razón. Se dice que la presencia de vacuolas son bastante específicas y sensibles para esto. También tenemos la aparición de cuerpos de Dol, que estos, en ausencia de alguna enfermedad hematológica primaria, pueden sugerirnos también la neutrofilia de origen infeccioso. Los cuerpos de Dol son zonas en la periferia del citoplasma de color azulado que no contienen gránulos, que se encuentran en procesos infecciosos, en algunos estados tóxicos, y que son agregados de retículo endoplásmico rugoso. De igual manera, esas alteraciones morfológicas de las células se van a comentar a detalle en otro tema. Y tenemos aquí los datos de un estudio que se hizo con 50 pacientes. Se tenían 50 pacientes con infección bacteriana, 25 con infección viral, 25 con fiebre de origen no infeccioso y 25 pacientes normales. Se les hizo un frotis de sangre periférica a cada uno, y lo que se concluyó es que la presencia de granulación tóxica de los neutrófilos era un indicador importante de infección de origen bacteriano. Bueno, aparte de que la neutrofilia es causada por infecciones, sobre todo de origen bacteriano, también tenemos que tener en cuenta que infecciones fúngicas, parasitarias o virales nos pueden causar también neutrofilia, aunque es más frecuente causada por bacterias, y obviamente las infecciones de origen bacteriano pues la causan, aparte de con más frecuencia, pues con mayor intensidad. La inflamación es otra causa importante de neutrofilia, y lo es tanto la inflamación aguda como la inflamación crónica, y esta neutrofilia viene por unos mecanismos similares a los de la neutrofilia por infección. Vamos a encontrar aumento de citocinas proinflamatorias, las mismas que habíamos comentado, interleucina 1, 6, 8, factor estimulante de colonias de granulocitos y de granulocitos y macrófagos, y estos estados proinflamatorios con una neutrofilia posterior lo podemos encontrar, por ejemplo, en la artritis reumatoide, en las vasculitis, en la enfermedad inflamatoria intestinal, la tirotoxicosis, la eclampsia, son situaciones que nos van a dar neutrofilia por inflamación.
Aparte de esto, también tenemos neutrofilia por estrés fisiológico. Esto lo vamos a ver en situaciones de ejercicio, de estrés emocional, anemia hemolítica, hemorragias, infarto agudo del miocardio, y estas situaciones van a llevar a una liberación de catecolaminas y de glucocorticoides que van a inducir una liberación de citocinas, las mismas citocinas que ya comentábamos en la parte de infecciones y de neutrofilia por inflamación. Estas citocinas van a causar un aumento de los neutrófilos por un fenómeno de desmarginalización y por un egreso más rápido del neutrófilo de la médula ósea. En la imagen de la derecha tenemos ejemplificado la manera en cómo podemos encontrar el neutrófilo en sangre periférica, que va a ser dentro de dos grupos. Uno es como neutrófilo circulante o en un pool circulante, y el otro es un pool marginal. En el pool marginal o los neutrófilos marginados son neutrófilos que se van a encontrar rodando cerca de la pared vascular, unidos al endotelio, y en este caso los carbohidratos de la superficie del neutrófilo van a interactuar con las lectinas que se encuentran en la pared endotelial, y de esta manera el neutrófilo va a poder interactuar y ir rodando por la pared endotelial. Después de esto puede haber una activación del neutrófilo mediante agentes quimiotácticos, mediante citocinas, y esto va a provocar que el neutrófilo cambie de forma y cambie también la afinidad de las moléculas de la superficie del neutrófilo con las selectinas, las integrinas, y esto va a hacer que el neutrófilo pueda seguir rodando, y aparte que pueda atravesar la pared endotelial para ir hacia el tejido, hacia el sitio de la inflamación mediante un proceso de diapedesis. Y de esta manera podemos entender que en el caso de la liberación de catecolaminas, en el caso de liberación de glucocorticoides, estos van a hacer que estas uniones que tiene el neutrófilo con la pared vascular se eliminen o se vuelvan débiles, y entonces el neutrófilo puede pasar a formar parte del pool circulante y puede ser contabilizado. Por lo tanto, nos va a dar como resultado un aumento de los neutrófilos. Tenemos también causas congénitas y hereditarias de neutrofilia. Encontramos sobre todo en trisomía 12, 18, en trisomía 21, y incluso también en el caso de la trisomía 21 o síndrome de Down encontramos también una neoplasia mieloproliferativa transitoria. Esta va a ser autolimitada, pero aunque se autolimite y ya no esté presente, pues permanece un riesgo de desarrollo de leucemia mieloide aguda megacarioblástica. Tenemos también algunas neutrofilias hereditarias, que en el caso de estas, por no presentar pues mayor problema clínico, pues muchas veces son diagnosticadas hasta la edad adulta. Tenemos aquí abajo una descripción de uno de los primeros casos que se encontraron, ya que en realidad pues es una entidad infrecuente, donde encontraron en una madre y en sus 3 hijos neutrofilia que pues fue de por vida, con una cuenta de neutrófilos que iba desde los 9.000 hasta los 62.000 neutrófilos por milímetro cúbico, y al estudiar estos casos se encontró que eran pacientes que tenían hepatoesplenomegalia, que no tenían a lo largo de la vida incremento en infecciones. Se encontraban también con fosfatasa alcalina leucocitaria elevada, y cuando se estudió la médula ósea de estos pacientes se les encontró histiocitos pseudo-Gaucher. En cuanto al estudio de mutaciones, se encontró una mutación en el gen CSF3R, que lo que pasa con esta mutación es que nos deja una activación del receptor de factor estimulante de colonia de granulocitos, y esto provoca que haya una
proliferación y diferenciación constante de los neutrófilos, que es lo que provoca la neutrofilia a fin de cuentas. Y se encontró además que estos pacientes pues tenían un cariotipo normal. Aquí tenemos en esta diapositiva otras causas de neutrofilia. El fumar es causa de neutrofilia también, causa una neutrofilia leve, y en un estudio que se realizó en fumadores se encontró que el 27% de ellos tenían neutrofilia, y aparte se encontró que la neutrofilia permanecía durante hasta 5 años después de haber suspendido el hábito tabáquico. En cuanto al mecanismo, se propone que es un estado de inflamación crónica. Se concluye esto porque se ha visto también a la par de la neutrofilia un aumento de marcadores de la inflamación como fibrinógeno y PCR, y aparte se ha asociado el humo del tabaco con el aumento de interleucina 6, factor estimulante de colonias de granulocitos y de macrófagos, que ya veíamos que son las mismas citocinas que encontramos elevadas en las otras causas de neutrofilia. La encontrábamos elevadas en la inflamación, en las infecciones. Bueno, otra causa importante es la neutrofilia asociada a drogas. Ya habíamos hablado de la asociación que tiene la administración de glucocorticoides con la neutrofilia, que provocan el aumento de neutrófilos mediante un fenómeno de desmarginalización. Esto ya lo habíamos explicado, nada más comentar que esto va a ocurrir en un momento de 4 a 6 horas después de haber administrado el medicamento. Otros medicamentos asociados son el factor de estimulante de colonia de granulocitos. Obviamente este va a aumentar la cuenta de neutrófilos y lo va a hacer mediante el estímulo de la producción y la movilización del neutrófilo desde la médula ósea. Tenemos también a la adrenalina, que va a incrementar las citocinas inflamatorias y va a estimular también un fenómeno de desmarginalización, y por estos mecanismos va a causar neutrofilia. Por último tenemos el litio, que va a causar neutrofilia por un aumento de factor de estimulante de colonia de granulocitos. Tenemos también la neutrofilia asociada a malignidad, en este caso como un fenómeno paraneoplásico por producción de factor estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos por parte de las células tumorales. En este caso se ha observado neutrofilia incluso hasta el rango de reacción leucemoide. Tenemos también la neutrofilia por obesidad. En este caso es una neutrofilia leve, es crónica, y esta neutrofilia se ha asociado al estado proinflamatorio crónico que tienen las personas con obesidad. Se ha dicho que el tejido adiposo propiamente es el que libera las citocinas proinflamatorias, y que de alguna manera las personas con obesidad viven en un estado constante de inflamación de bajo grado, y en ellos se han encontrado también marcadores de la inflamación elevados. Por último, tenemos la asplenia como causa de neutrofilia. Esta neutrofilia se va a encontrar sobre todo justo después de la esplenectomía, aunque después a lo largo del tiempo puede igualmente mantenerse una neutrofilia ya más leve y crónica, aunque predomina más la linfocitosis ya a lo largo del tiempo que la neutrofilia en sí. Y lo que sí se ha visto en estos pacientes es que después, si tienen algún proceso inflamatorio o infeccioso, son pacientes que tienen neutrofilias muy elevadas y respuestas de aumento de neutrófilos muy exageradas. Iniciamos con el tema de neutropenia. Tenemos a la izquierda una tabla con la clasificación de la gravedad de la neutropenia. Se considera neutropenia leve de 1000 a 1500 neutrófilos por milímetro cúbico, moderada de 500 a 1000, y menos de 500 se considera severa. Y obviamente el riesgo de infección con cada uno de esos grupos pues es mayor cuanto menor sea la cuenta de
de neutrófilos. Se dice que el riesgo de infección inicia debajo de los 1000 y que debajo de los 500 el riesgo de infección ya es muy alto. A la derecha tenemos una tabla que nos indica el grado de toxicidad hematológica de los medicamentos. Sabemos que muchos medicamentos provocan neutropenia, entonces esta neutropenia por medicamento es clasificada según la cantidad de neutrófilos en diferentes grados de toxicidad. Bueno, tenemos que el grado 1 es de 1500 a 1800, grado 2 de 1000 a 1500, grado 3 de 500 a 1000 y el grado 4 de toxicidad menos de 500 neutrófilos. Algo muy importante en los pacientes con neutropenia es el riesgo que tienen estos pacientes de contraer una infección y de complicarse por la misma. Y aunque es muy importante el grado de severidad de la neutropenia para identificar el riesgo de infección, también es muy importante puntualizar la enfermedad subyacente del paciente. No es lo mismo un paciente con leucemia aguda que un paciente con anemia aplásica. Muchas veces hemos visto cómo pacientes con anemia aplásica no tienen a lo largo de su evolución tantas complicaciones infecciosas o son complicaciones infecciosas leves que se resuelven con más facilidad, y los pacientes con leucemias agudas tienen infecciones más severas de curso más tórpido que incluso los lleva a complicarse más o incluso a fallecer. Esto es porque estos dos grupos de pacientes tienen algunas diferencias que hacen que los riesgos de infección sean también distintos. ¿Sí? Esto es porque algunos pacientes, aparte de la enfermedad misma, pues tienen inmunodeficiencias, tienen ruptura de barreras mucosas y la reserva mieloide en la médula ósea no es la misma. Muchos pacientes con leucemias agudas se les administra rituximab y junto con la neutropenia pueden tener también linfopenia, que puede hacer que las infecciones se compliquen aún más. Tienen administración de quimioterapia que provoca mucositis, que incluso la mucositis coincide en los días de mayor neutropenia y eso hace que tengan más riesgo de infectarse, y de igual manera en el nadir de la quimioterapia llegan a tener neutrófilos completamente de cero. Entonces eso hace que estos pacientes tengan mayor riesgo mayor riesgo de sufrir alguna complicación infecciosa. Del lado derecho tenemos una tabla con los puntos importantes a tocar cuando se está abordando el caso de un paciente con neutropenia. Ya habíamos hablado sobre la severidad, que es muy importante, porque pues no es lo mismo estar ante un paciente que tiene una neutropenia leve, que no le da mayor riesgo de infección, que no le causa ningún problema clínico, a estar con un paciente con neutrófilos de menos de 500. Es importante también la duración de la citopenia, cuando empezó, si ha ido a disminución, si ha tenido oscilaciones. Es importante ver si tenemos algún antecedente de biometría hemática previo, ver si estaba normal o si ya estaba como el que tenemos ahora que lo estamos evaluando. Y otro punto importante son las complicaciones infecciosas. Esto porque ya decíamos que muchas veces hay pacientes con neutropenias leves que no tienen mayor problema clínico y que son pacientes que no tienen mayor riesgo de infecciones. Por lo que muchas veces hay que fijarse o tomar en cuenta las complicaciones infecciosas que ha tenido el paciente para saber también qué valor darle a la neutropenia a la que nos estamos enfrentando. Hay que valorar también la exposición a drogas, legales o ilegales, y el consumo de hierbas, ya que hay muchos medicamentos asociados a neutropenia. También es importante los síntomas acompañantes y la exploración física, ya habíamos comentado, exploración de vaso y de ganglios, y los síntomas acompañantes
pues hacer hincapié en la búsqueda de síntomas B, fiebre, pérdida de peso, sudoración y búsqueda de otros síntomas como síntomas de artritis, rash, fotosensibilidad y en realidad pues cualquier síntoma que nos pueda indicar la presencia de alguna patología causante de la neutropenia. Importante también evaluar el riesgo de VIH, de enfermedad hepática, ya que son dos causas muy importantes de neutropenia. Y después de toda la exploración física de la historia clínica, pues para iniciar el abordaje del paciente es muy importante realizar un frotis de sangre periférica. Es necesario para cualquier abordaje de paciente con neutropenia, es algo que no se puede omitir. Y ya en la evaluación del frotis, pues hay que fijarse en alteraciones en la morfología, tanto del neutrófilo como de otras células. Hay muchas causas que podríamos sospechar ya desde la valoración del frotis. Podemos observar neutrófilos hiposegmentados, hipogranulares en el caso de síndromes mielodisplásicos, neutrófilos hipersegmentados en el caso de igualmente de síndromes mielodisplásicos, pero lo encontramos también con más frecuencia en el caso de anemia megaloblástica. Podemos encontrar neutrófilos hiposegmentados también en el caso de infecciones y pues hay que valorar cualquier dato morfológico que nos puede indicar pues el camino. Aparte, pues habrá que valorar la presencia de células anormales dentro del frotis, buscar algo que nos indique la presencia de alguna enfermedad causante de neutropenia, la búsqueda de linfocitos grandes granulares, la presencia de blastos, de células pilosas o de cualquier enfermedad que nos indique o que nos ayude con la sospecha diagnóstica. Tenemos aquí otras causas de neutropenia. Tenemos la neutropenia crónica idiopática, la crónica benigna, la neutropenia étnica, la neutropenia autoinmune. Este grupo de neutropenias se caracterizan por ser neutropenias leves a moderadas y no tienen pues ninguna prueba específica para su diagnóstico, por lo cual hay que ser muy finos en la evaluación del paciente para poder tener una sospecha de alguna de estas entidades. Y sobre todo saber que muchas veces estos pacientes se quedan sin un diagnóstico, da la dificultad de diferenciar unas de otras. Bueno, hay algunas pruebas de laboratorio que nos pueden ayudar a orientarnos. Por ejemplo, el hecho de tener un CUMS positivo, anticuerpos antifosfolípidos, factor reumatoide, anticuerpos antinucleares. Tener todo esto presente nos puede orientar hacia una causa autoinmune, pero de igual manera pues no hay una prueba para confirmarlo. Así también el hecho de tener inmunoglobulinas bajas nos puede llevar a pensar que la neutropenia es secundaria a una inmunodeficiencia o existe como parte de una inmunodeficiencia. Hay que realizar también un panel viral para ver que la citopenia no sea causada por esto. Y la médula ósea va a estar indicada únicamente si existen otras citopenias que acompañen a la neutropenia o en caso de que el diagnóstico quede en duda, que en estos casos es bastante probable ya que no tenemos la manera de confirmar el diagnóstico por laboratorio. Tenemos también un grupo de pacientes con neutropenia congénita. Estos pacientes se han visto beneficiados con el inicio del uso de factor estimulante de colonia de granulocitos. Antes eran pacientes que tenían muchas complicaciones infecciosas y ahora con este tratamiento pues se ha visto que se ha extendido la supervivencia de estos pacientes. Bueno, es una neutropenia que puede ir de leve a severa. Las formas leves incluso llegan a detectarse hasta la edad adulta y no tienen pues mayor complicación, pero las formas severas
se identifican desde la infancia, ya que estos niños cursan con infecciones recurrentes y característicamente con estomatitis. Bueno, una de estas formas de neutropenia congénita es la neutropenia cíclica. Es una enfermedad muy infrecuente. Hasta el 2012 habían registrado menos de 200 casos. Es autosómica dominante y es una mutación del gen ELANE. Esta neutropenia va de leve a severa y tiene su nombre gracias a que con una periodicidad de generalmente 21 días vamos a ver disminución de los neutrófilos. Y estos pacientes se ha visto una buena respuesta al tratamiento con factor estimulante de colonia de granulocitos. Así como esta, tenemos otras neutropenias congénitas, algunas de ellas pues como única alteración y otras dentro de síndromes que se asocian a otras mutaciones genéticas. Tenemos, como ya habíamos comentado, el gen ELANE, que es una mutación que se encuentra del 50 al 60% en estos pacientes, es autosómica dominante. Tenemos la mutación del gen AX1, que es autosómico recesivo, y que lo vamos a encontrar dentro de lo que es el síndrome de Costman, que aparte de esto va a tener también retraso mental. Y tenemos también el gen SBDS, que la mutación de este gen va a ser autosómica recesiva, nos va a dar como resultado una neutropenia variable y se va a acompañar dentro de este síndrome con falla medular, con insuficiencia pancreática exócrina. La mayoría de los pacientes van a responder a la administración de factor estimulante de colonia de granulocitos y va a haber indicación de trasplante halogénico, ya que gran parte de estos pacientes, un porcentaje alto, 15% en los primeros 20 años, tienen riesgo de desarrollar leucemia mieloide aguda. Y se ha identificado un grupo con mayor riesgo todavía de desarrollo de leucemia, que son los pacientes que tienen mala respuesta a factor estimulante de colonia de granulocitos y que generalmente necesitan dosis altas para subir su cuenta de neutrófilos. Entonces, este grupo de pacientes va a tener un peor pronóstico. Tenemos la neutropenia benigna étnica. Esta entidad se encontró por unos resultados que arrojó una encuesta, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de los Estados Unidos, y sacaron dos conclusiones importantes en cuanto a esto, que los individuos de raza negra tenían en promedio 900 leucocitos por milímetro cúbico más bajo que el promedio de leucocitos en la raza blanca, y que en la raza negra el 4.5% de los individuos tenían neutrófilos menos de 1500, es decir, un rango de neutropenia, en comparación con tan solo 0.8 de los individuos de raza blanca. Y después vieron que estos pacientes tenían ascendencia africana, japonesa y de Oriente Medio. Es una neutropenia crónica leve que tiene complicaciones infecciosas, pero estas no son muy importantes. Y sobre la probable causa de esta, pues no se ha entendido todavía muy bien, pero hasta el momento lo que se ha concluido es que tienen una reserva medular comprometida y que la liberación de los neutrófilos de la médula también está dañada. Para esto es importante entonces que si estamos ante un paciente con neutropenia y tiene ascendencia de estos países que ya comentamos, pues es cuando se puede sospechar de esto. Y obviamente hay que pensar también en que esta es una neutropenia pues que va a ser crónica, que va a ser no progresiva, entonces hay que analizar cómo se ha comportado la citopenia del paciente en el tiempo y que no cuente con ninguna otra alteración en la citometría hemática. Y en cuanto a complicaciones, hablábamos que no tiene mayor complicación más que algunas infecciones leves que en realidad no son muy importantes. La neutropenia autoinmune puede ser primaria o secundaria, es decir, asociada a algún otro desorden
de origen autoinmune, como la artritis reumatoide, como el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren, asociada también a otras enfermedades como el timoma, la inmunodeficiencia común variable. Esta neutropenia va a ir de leve a severa. En el caso del lupus se va a asociar a la actividad de la enfermedad y por lo tanto va a mejorar con la inmunosupresión y probablemente también haya necesidad de administrar filgrastim. En cuanto al diagnóstico, no hay ninguna prueba específica para confirmar que la neutropenia es de causa autoinmune. Se dice que el mecanismo por el cual sucede es por presencia de anticuerpos antineutrófilo y por la presencia de algunos linfocitos autorreactivos. En el examen de la médula ósea se han visto médulas óseas normo hipercelulares con arresto en la maduración e incluso en casos severos se ha visto aplasia de serie blanca. Tenemos lo que es el síndrome de Felty, que es la asociación de artritis reumatoide, neutropenia y esplenomegalia. Esto lo vamos a ver en el 1% de los pacientes con artritis reumatoide. Vamos a encontrar anticuerpos antineutrófilo y esta neutropenia sí se ha visto que predispone a infecciones severas. El tratamiento va a ser el tratamiento de la artritis, metotrexate y rituximab. En cuanto al uso del filgrastim, en el caso de la artritis reumatoide, se dice que no es recomendado de primera instancia, que debe de usarse con precaución, ya que el momento de administrarlo y buscar el aumento de neutrófilos, podemos exacerbar la inflamación de la artritis, ya que el mecanismo o el fondo inflamatorio de esta entidad pues tiene participación de los neutrófilos, entonces podemos exacerbar los síntomas, por lo que no hay que usarlo digamos de manera sistemática. Las enfermedades infecciosas son otra causa importante de neutropenia y las infecciones te pueden dar tanto neutropenia como neutrofilia. Ya comentábamos al inicio que como en la neutrofilia, cualquier infección te puede dar neutropenia, pero las infecciones que lo hacen con mayor frecuencia son las infecciones bacterianas y tenemos aquí algunos ejemplos: brucelosis, fiebre tifoidea. Tenemos otras infecciones como la tuberculosis, la histoplasmosis. Tenemos también infecciones virales, que en este caso la neutropenia es sobre todo leve, como el caso de VIH, virus de hepatitis B, citomegalovirus, hepatitis A y rubiola, varicela, rickettsia, anaplasmosis, sarampión. Pues bueno, en general son estas las más frecuentes, las más importantes, pero sabemos que cualquier infección nos puede llevar a la neutropenia. Y algo importante también es que los pacientes con pobre reserva medular, como es el caso de nuestros pacientes con síndrome mielodisplásico, pacientes que ya han llevado quimioterapia por mucho tiempo, pues en el caso de infecciones agudas, más frecuentemente vamos a ver neutropenia en lugar de neutrofilia. Y un punto importante también es comentar que en el caso de pacientes sin enfermedad hematológica de base que tengan neutropenia secundaria a algún proceso séptico, el uso de filgrastim no está indicado usarse pues de rutina. Se han hecho muchísimos estudios, aquí pongo los datos de uno, pero como hay infinidad de estudios que hablan de lo mismo. En el caso de este estudio se evaluó la mortalidad de un grupo de pacientes sépticos con neutropenia a los 14 y a los 28 días, y había dos grupos, un grupo al que se le administró filgrastim y otro se le administró placebo, y pues no encontraron ninguna diferencia en la mortalidad. Lo que sí encontraron en algunos estudios, no en todos, fue que la resolución de la infección era más temprana en el grupo de filgrastim, pero como esto no impactaba en la mortalidad, pues se consideró y se ha concluido que el uso de filgrastim no debe de ser de rutina en estos pacientes. Se debe de individualizar y en general pues no está recomendado.
Otra causa de la neutropenia es el hiperesplenismo. Lo más frecuente es observarlo en pacientes con hepatopatía crónica que tienen de manera secundaria hipertensión portal e hiperesplenismo. Y en el caso de esos pacientes en específico con hepatopatía crónica, se ha encontrado que la esplenomegalia en sí lleva al secuestro y a la reducción de las células. Puede ser de una de las líneas celulares, de la combinación de algunas de ellas o de todas en general, y que el grado de la citopenia es proporcional al grado de esplenomegalia. Por eso se dice que si se encuentra una citopenia que no va en proporción o no va de acuerdo a la esplenomegalia que tenemos, hay que pensar que hay alguna otra causa que está haciendo que los neutrófilos o alguna otra de las líneas celulares disminuya más. Entonces, en estos casos se dice que hay que pensar primero en un origen autoinmune. Hepatitis C, que es frecuente en estos pacientes con hepatopatía crónica, que sea una neutropenia autoinmune o que sea una neutropenia por medicamentos. Tenemos a la neutropenia inducida por quimioterapia. Dentro de las complicaciones de la quimioterapia, pues tenemos a la neutropenia y con esta otras complicaciones agregadas, como es el caso de la neutropenia febril, de infecciones que pueden ir de leves a severas, procesos sépticos que ponen en riesgo la vida del paciente y que incluso pueden llevarles a la muerte. El 75% de las muertes están relacionadas a la quimioterapia, pues son por neutropenia. Actualmente se ha disminuido un poco estas infecciones por neutropenia gracias al uso profiláctico de quinolonas en los pacientes de alto riesgo, pero sigue siendo una de las principales causas de complicación en un paciente con quimioterapia. Otra cosa que ha ayudado mucho pues es el uso de filgrastim, que se usa de manera profiláctica y se usa también de manera terapéutica. Ha disminuido la morbimortalidad por neutropenia y se inicia de 1 a 3 días posterior al esquema de quimioterapia. Otra forma de administrarlo es mediante el uso de filgrastim pegilado, que permite la administración una vez por ciclo, entonces es una administración pues mucho más cómoda. Esto es importante porque esta toxicidad de la quimioterapia nos hace alargar las hospitalizaciones por las complicaciones y demás, usar muchos antibióticos en el paciente, por lo tanto pues se le da una menor calidad de vida y en ciertos pacientes incluso se decide la reducción de la quimioterapia por complicaciones que haya tenido en ciclos previos. Para evitar continuar con esas complicaciones se decide dar una menor dosis y pues obviamente esto compromete el pronóstico del paciente al dar menos dosis, al retrasar el tratamiento, y todo esto nos implica alterar el pronóstico y la eficacia del tratamiento como tal. Sobre la neutropenia febril pues es un tema importante, pero no vamos a ahondar mucho más en él, ya que hay una clase específica para este tema. Así como la neutropenia puede ser causada por quimioterapia, tenemos también neutropenia causada por otro tipo de medicamentos. Esto es frecuente también y tiene una mortalidad del 10%. El mecanismo como tal pues son varios, puede ser autoinmune, puede ser por toxicidad por especies reactivas del oxígeno o una toxicidad directa a la médula ósea. El inicio de la neutropenia es abrupto y se da durante las primeras 4 semanas de haber iniciado el medicamento. Por lo tanto, hay que buscar una relación temporal entre el inicio de la citopenia y el inicio del medicamento o el aumento de dosis para poder concluir el diagnóstico. La médula ósea está indicada nada más en caso de que esté en duda y en los casos en los que sea
realizados se ha visto una hipoplasia de la línea mieloide. En este caso, la indicación es suspender el medicamento que se sospecha que haya causado la neutropenia y administrar factor estimulante de colonias de granulocitos. A la derecha tenemos una tabla con varios medicamentos que se han asociado al desarrollo de neutropenia. Son muchísimos. Tenemos aquí los más comunes. De los antibióticos podemos comentar vancomicina, penicilina, linezolid, sulfas, que son medicamentos muy comunes en la práctica clínica. Las drogas antitiroideas, metimazol, propiltiuracilo, que esto lo vamos a ver frecuentemente en las interconsultas de pacientes del servicio de endocrinología. Medicamentos cardiovasculares como la procainamida, la tioclopidina, también los antipsicóticos como la olanzapina, que incluso usamos nosotros como antiemético. La clorpromacina también está asociada. Medicamentos también anticonvulsivantes como la fenitoína, la carbamazepina. Medicamentos antiinflamatorios como la indometacina, que es bastante común su uso. Bloqueadores H2 como la cimetidina, la ranitidina. Y tenemos algo muy importante aquí, el rituximab, que es un medicamento que usamos bastante nosotros, que puede causar una neutropenia severa en el 5% de los pacientes. Normalmente no es más que leve. Esta neutropenia es de inicio tardío, es importante también, que se puede dar incluso hasta pasados 3 meses después de la administración del medicamento. Y esta neutropenia puede existir incluso con la enfermedad subyacente en remisión. Hay indicación de iniciar filgrastim en este caso y los pacientes responden bien, y se ha reportado un riesgo de recaída en la siguiente dosis, es decir, si el paciente tuvo neutropenia por rituximab y ya está recuperado, en la siguiente dosis de rituximab es muy probable que vaya a volver a tener neutropenia. Y tenemos por último antihelmínticos como el levamisol. En el caso de este se reportó una epidemia de agranulocitosis en el año 2007 en usuarios de cocaína, y se encontró que esta estaba adulterada precisamente con este medicamento antihelmíntico. Se encontró agranulocitosis del 2.5 a 13% de los pacientes expuestos a esta droga. La monocitosis se refiere a la cantidad de monocitos mayor a 800 por milímetro cúbico. Es una alteración infrecuente, es muy inespecífica y no requiere mayor investigación si se encuentra como alteración aislada. La vamos a encontrar en la recuperación de la mielosupresión o en la mielosupresión en sí, y en enfermedades hematológicas. La vamos a encontrar en síndrome mielodisplásico, en anemia plástica, en la mielosupresión de la quimioterapia, y en estos casos se identifica como un factor favorable, ya que en casos de neutropenia con monocitosis se dice que el riesgo de infección es menor, ya que los monocitos conservan cierta capacidad fagocítica que puede ayudar a proteger contra infecciones. Aparte de encontrarla en estas enfermedades, la vamos a encontrar obviamente en infecciones que son muy repetitivas, ya que son similares a las que comentábamos en otras alteraciones cuantitativas de los leucocitos: tuberculosis, brucelosis, influenza, varicela, citomegalovirus. La vamos a encontrar también en desórdenes de tejido conectivo como lupus y artritis reumatoide, y en otras enfermedades hematológicas como linfoma de Hodgkin, linfoma no Hodgkin, neoplasias mieloproliferativas, etc. La vamos a encontrar también en la obesidad. Y como punto tal vez más importante a destacar en esta alteración es que la monocitosis es uno de los criterios diagnósticos de la OMS para leucemia mielomonocítica crónica, y es una monocitosis de más de 1000 por milímetro cúbico por más de 3 meses y que sea más del 10% de la cuenta total de leucocitos. Como la monocitosis, la monocitopenia es una alteración bastante infrecuente
y la vamos a ver también en neutropenia por quimioterapia, en anemia plástica, en los estados de supresión de la médula ósea. Y va a estar asociada sobre todo a infecciones oportunistas severas, en particular a las infecciones que forman granulomas. Hay dos entidades importantes que vamos a tocar en este punto, y tenemos a la derecha una tabla que nos muestra las causas más frecuentes: la tricoleucemia y la deficiencia de GATA2, que son las dos enfermedades de las que vamos a hablar un poquito más, la anemia plástica, la monocitopenia asociada a medicamentos por quimioterapia, ya habíamos dicho, por interferón alfa, por esteroides y secundaria radioterapia. Bueno, en el caso de la tricoleucemia no vamos a comentar mucho de la enfermedad, de igual manera es un tema que se ve aparte. Nada más comentar de manera general que puede cursar con pancitopenia, que cursa con esplenomegalia e incluso puede llegar a tener esplenomegalia masiva, es una de las causas importantes de la esplenomegalia masiva, y pueden tener leucocitosis también. Se da en hombres de mediana edad, y el punto más importante que les quería comentar aquí es que en el caso de la tricoleucemia tenemos dos variantes, una variante clásica y una tricoleucemia variante. Y aquí es muy importante la monocitopenia. La monocitopenia se presenta en todos los casos de manera invariable de tricoleucemia en la manera clásica, y es una de las diferencias que tiene esta forma clásica de la tricoleucemia variante, ya que en la tricoleucemia variante no vamos a encontrar monocitopenia. Y pues obviamente estos pacientes al cursar siempre con monocitopenia pues tienen más riesgo de infecciones, como ya habíamos dicho, de las que forman granulomas, ya que la formación de granulomas en estos pacientes está dañada. Entonces son infecciones por micobacterias atípicas, tuberculosis, histoplasmosis. Otra causa de monocitopenia de la que vamos a hablar es la deficiencia de GATA2, o también llamado síndrome Monomac. Esta es una deficiencia de células dendríticas, de linfocitos y de monocitos. Se identificó en el año 2010 en hombres jóvenes con una mediana edad de 33 años, es muy infrecuente, y hasta el año 2017 se habían descrito 400 casos como este. Es autosómico dominante, es una mutación de GATA2 y nos va a dar mayor riesgo de infecciones oportunistas como Mycobacterium avium complex, como hongos, virus, sobre todo se comenta virus de papiloma humano. Y bueno, este gen GATA2 va a codificar para un factor de transcripción que va a llevar el mismo nombre, GATA2, y que se va a encargar de regular la expresión de múltiples genes, y su manera de actuar es uniéndose a una secuencia de ADN. Lleva este nombre por esta misma secuencia, guanina, adenina, tiamina, adenina, GATA, y forma parte de una familia de proteínas que llevan este nombre, GATA 1, 2, 3, hasta el 6, y se llaman todas así porque todas tienen este mismo mecanismo de acción. GATA 1, 2 y 3 van a ser expresadas en las células hematopoyéticas, y su función es promover la hematopoiesis sobre todo durante la etapa de desarrollo. Durante el desarrollo de las células hematopoyéticas van a derivarse estas de unas células endoteliales especializadas que van a recibir el nombre de endotelio hemogénico, y cuando hay una mutación de GATA2, esto va a provocar que el factor de transcripción GATA2 se inactive y por lo tanto que no lleve a cabo su acción, que lo que va a hacer en esta etapa del desarrollo es estimular la proliferación de las células madre y la diferenciación de los progenitores hematopoyéticos. En la médula ósea de estos pacientes vamos a encontrar sobre todo una médula ósea hipocelular, puede haber un incremento en la reticulina, vamos a encontrar displasia multilinaje, y algo que se menciona como muy característico en la literatura es el hecho de que va a haber megacariocitos con núcleos separados.
Otra característica importante es que va a haber ausencia de precursores B y NK, ya que decíamos que uno de los 3 puntos importantes en esta enfermedad es la deficiencia de linfocitos. En cuanto al cariotipo, la mayoría de los pacientes van a tener un cariotipo anormal. Tenemos aquí las dos alteraciones más frecuentemente encontradas: la monosomía del 7 en el 16% de los pacientes, la trisomía del cromosoma 8 en el 24% de los pacientes, y es una enfermedad que conlleva alto riesgo de progresión a leucemia aguda, por lo tanto está indicado el trasplante de progenitores hematopoyéticos, y como es una enfermedad autosómica dominante, hay indicación de estudiar al potencial donador y buscar si tiene también una deficiencia de GATA2, en cuyo caso pues no sería candidato. Vamos a empezar con el tema de los linfocitos y sus alteraciones cuantitativas. La cifra normal de linfocitos va a tener variaciones con la edad. Vemos que van a tener una cantidad mayor durante la etapa del desarrollo, los primeros meses, los primeros años de vida, y van a ir disminuyendo con el tiempo, con los años, hasta llegar a niveles más bajos, que van a ser ya los niveles normales en la vida adulta. La cantidad de linfocitos T va a ser 4 veces más grande que la cantidad de linfocitos B, así igual como los TCD4 van a superar en número a los CD8, y no va a haber variaciones en cuanto a sexo masculino o femenino, ni tampoco con la etnia. La linfocitosis se define como unos linfocitos mayor a 8.000 por microlitro en los niños y mayor a 4.000 por microlitro en adolescentes y adultos. Habíamos comentado que la cuenta normal de linfocitos va disminuyendo con la edad. Uno de los puntos principales cuando se inicia un estudio de un paciente con linfocitosis es determinar si esta linfocitosis es clonal o no. Y para hacerlo, en el caso de la linfocitosis B clonal, vamos a encontrar expresión de cadenas ligeras kappa o lambda, y en el caso de los linfocitos T vamos a encontrar rearreglos del gen de receptor de células T. Aparte de esto, va a haber necesidad de determinar si es maligno o benigno. Y si es benigno, hay que determinar benigno relacionado a qué. De esto hay muchas entidades que cursan con linfocitosis, las vamos a revisar ahorita, y por mencionar unas, pues tenemos asociado a drogas, a estrés fisiológico, relacionado a infecciones. Bueno, entonces en cuanto a linfocitosis, ya habíamos comentado, tenemos desórdenes clonales y desórdenes no clonales. Tenemos causas malignas y causas benignas. Aquí a la derecha tenemos un cuadro donde nos enlistan las causas malignas de linfocitosis. Tenemos la leucemia linfocítica crónica, la tricoleucemia, tenemos varios linfomas, la zona marginal, linfoblástico, folicular, del manto de células T, tenemos el síndrome de Sézary, y como causa clonal tenemos la linfocitosis B monoclonal como una de las causas de linfocitosis clonal más importantes. Esta va a ser una proliferación clonal que no reúne los criterios de leucemia linfocítica crónica. Recordemos que el diagnóstico de leucemia linfocítica crónica se hace 1, demostrando la clonalidad, y 2, con una linfocitosis de más de 5.000. Entonces, en el caso de esta linfocitosis B monoclonal, no van a cumplir este criterio de la cantidad de linfocitos, y la clonalidad sí la van a cumplir. Entonces, tenemos que es el 10 al 15% de todos los pacientes con linfocitosis, y se dice que tiene una relación familiar. Esto se encontró cuando al principio se empezó a estudiar la leucemia linfocítica crónica. Se estudió a los familiares de estos pacientes en búsqueda de alteraciones similares, y se encontró linfocitosis B monoclonal en los familiares de estos pacientes que aparentemente no tenían ninguna alteración, por lo cual
se ha considerado que la linfocitosis B monoclonal es tipo una etapa previa de la leucemia linfocítica crónica, algo así como lo es el MGUS en el mieloma, pues más o menos es lo que se considera en cuanto a la relación que tienen estas dos enfermedades. Y aparte se ha encontrado una asociación con virus de hepatitis C, ya que el 30% de pacientes con virus de hepatitis C se les ha identificado una linfocitosis B monoclonal y el 50% de estos pacientes resultan ser del tipo LLC atípica. Ahorita más adelante vamos a ver y a describir los 3 tipos de linfocitosis B monoclonal más a detalle. Y por lo tanto, al ser nada más una linfocitosis leve, que no tiene ningún otro síntoma, pero que sí tiene el riesgo de progresar a leucemia linfocítica crónica, pues lo único que va a requerir es el seguimiento. Tenemos en el recuadro de abajo las 3 tipos de linfocitosis B monoclonal. Tenemos el primero, que es la linfocitosis B monoclonal tipo inmunofenotipo de leucemia linfocítica crónica. En esta vamos a tener un inmunofenotipo idéntico al del paciente con leucemia linfocítica crónica, CD5 positivo, CD23 positivo, y va a ser el tipo más frecuente y tienen un riesgo de progresión a leucemia linfocítica crónica de 1 a 4% al año. Otro de los tipos es el tipo LLC atípica, que es inmunofenotipo CD5 positivo, CD23 negativo, y tenemos el tipo no LLC, que va a ser CD5 negativo, CD23 negativo. Las infecciones son una causa muy importante de linfocitosis y llega a ser incluso tan intensa que puede representar hasta el 50% de todas las leucocitos circulantes. Y en el frotis de sangre periférica de estos pacientes vamos a encontrar hasta el 10% de linfocitos atípicos. Tenemos muchas infecciones que nos pueden dar linfocitosis. Las principales son de origen viral. Tenemos las dos que lo hacen con más frecuencia, el virus de Epstein-Barr y el citomegalovirus. En el caso del virus de Epstein-Barr, este virus tiene como célula blanco de infección al linfocito B, pero la linfocitosis va a ser a expensas del linfocito TCD8, ya que este va a reaccionar a los antígenos que se expresan en la superficie del linfocito B que está infectado, y de esta manera se va a dar la linfocitosis TCD8. En este caso, este aumento de linfocitos es capaz de lidiar con la infección en aproximadamente 1 a 7 días, y en este tiempo la linfocitosis se resuelve y regresa a la cantidad normal. En el caso de este virus vamos a encontrar una linfocitosis mayor en niños que en los adultos. En el caso del citomegalovirus, la célula blanco van a ser los macrófagos, y de igual manera la linfocitosis va a ser de células T como resultado en respuesta al macrófago que está infectado. Y esta infección, por lo contrario, vamos a tener una linfocitosis mayor en ancianos que en niños. En el caso de individuos inmunocompetentes que presenten este tipo de infecciones, muchas veces no se va a presentar toda la sintomatología como tal, pero la linfocitosis sí la vamos a encontrar. Tenemos a la izquierda una tabla que nos enlista causas de linfocitosis no virales como toxoplasma, bordetela, tuberculosis, brucelosis, riquexia y shigellosis. Y en la tabla de la derecha tenemos algunas otras infecciones virales que causan linfocitosis, como VIH, Coxsackie, virus B6, ecovirus, adenovirus, algunos virus herpes, rubiola, virus de hepatitis, virus linfotrópico humano 1, y en general pues cualquier infección viral nos puede ocasionar linfocitosis. Tenemos también el estrés fisiológico como causa de linfocitosis. En este caso
no es algo que se tenga muy bien descrito. Se ha observado un aumento generalizado de linfocitos, aumento mayor en su población CD4 y CD8, y se acompaña muy frecuentemente de neutrofilia, aunque se ha observado que cuando coexisten las dos alteraciones, se resuelve primero la linfocitosis y después la neutrofilia. Se ha observado la linfocitosis después de realizar ejercicio físico y se observa un regreso a la cantidad normal en 15 a 60 minutos después de terminar la actividad. Se atribuye a la liberación de catecolaminas y esteroides durante la actividad física, ya que se ha observado que estas sustancias tienen un efecto en la expresión de moléculas de adhesión celular. Es un mecanismo que ya comentábamos en el caso del fenómeno de desmarginalización, en el caso de la neutrofilia, igual por catecolaminas y glucocorticoides. Y tenemos otras situaciones en las que se ha descrito linfocitosis, como en el caso de cirugías, cardiopatías, dolor abdominal, en el caso de crisis trepanocíticas y en el caso de emergencias obstétricas. La linfocitosis secundaria a la administración de medicamentos se va a dar como parte de un síndrome de hipersensibilidad. Entonces, ¿qué cuadro clínico vamos a tener? Aparte de la linfocitosis, pues los síntomas que corresponden al síndrome de hipersensibilidad, ¿no? Fiebre, rash, linfadenopatía, eosinofilia y monocitosis, y la presencia de linfocitos atípicos. Y en el caso de los linfocitos, vamos a tener una elevación tardía, es decir, después de 3 semanas de administración del medicamento, y los medicamentos con los que vamos a ver más comúnmente este fenómeno es con los anticonvulsivantes y con las sulfas. La linfopenia se define como una cantidad de linfocitos menor de 1000 por microlitro, y vamos a tener algunos desórdenes hereditarios que van a cursar con linfopenia, aparte de con otra sintomatología. Tenemos la inmunodeficiencia combinada severa, que cursa con ausencia de linfocitos T, que es secundaria a mutación de varios genes, de hasta más de 30 genes, es sobre todo autosómica recesiva, pero se han identificado algunos casos autosómicos dominantes, y es una enfermedad ligada al cromosoma X. En este caso se han encontrado que las vías de señalización y las vías metabólicas de los progenitores de linfocitos T, B y NK se encuentran afectadas, lo que provoca un incremento de apoptosis en los linfocitos y termina por provocar la linfopenia. Aparte de esto, estos pacientes pues cursan con hipo o agamaglobulinemia como consecuencia de la linfopenia. Y tenemos estas 4 combinaciones o 4 formas de presentación de la deficiencia de linfocitos. Tenemos en los 4 recuadros verdes la primera, que es un paciente sin linfocitos T, pero con linfocitos B y NK. La segunda forma de presentación, un paciente que no tiene ni linfocitos T ni linfocitos B, pero tiene linfocitos NK. La tercera forma es un paciente que no tiene ningún tipo de linfocitos. Y la cuarta forma de presentación, tenemos un paciente que no tiene NK, que no tiene linfocitos T, pero que tiene linfocitos B. En conclusión, son pacientes que no van a tener nunca linfocitos T. Los linfocitos T van a estar siempre ausentes, y la diferencia va a ser si tienen o no linfocitos B o NK. Del lado derecho tenemos descripción breve de otros desórdenes hereditarios que cursan con linfopenia. Tenemos el síndrome de Wiskott-Aldrich, que es secundario a una mutación del gen WASP. Este va a codificar una proteína que tiene como función comunicar señales desde la superficie celular hacia la actina para comunicar posteriormente a todo el citoesqueleto. Y en este caso los linfocitos T se van a observar bajos desde los primeros años de vida.
Y la otra enfermedad asociada con linfopenia es el síndrome de ataxia-telangiectasia con mutación del gen de la ataxia-telangiectasia y con linfopenia en la mitad de los pacientes. Una infección viral que causa frecuentemente linfopenia es la infección por VIH. Esta es la causa más frecuente de linfopenia, tiene como objetivo al linfocito CD4 y en este caso se ha observado que los linfocitos disminuyen rápidamente en el primer año de la seroconversión de 1000 por microlitro a 670 por microlitro y a partir del primer año en promedio disminuyen 50 por microlitro cada año. Y en los pacientes en los que tienen una enfermedad controlada, una carga viral controlada, se ha observado que sí hay linfopenia progresiva, pero que esta va avanzando mucho más lentamente que cuando hay carga viral elevada. Tenemos en la tabla de la izquierda dos listas con las infecciones virales que se relacionan con linfopenia más frecuentemente y del lado derecho una lista de las infecciones no virales relacionadas con la linfopenia. Las más frecuentes tenemos la influenza H1N1, que es la influenza porcina, H1N1 y H1N5, que es la influenza aviar. También linfopenia asociada a coronavirus, a virus del herpes, parvovirus, dengue, virus del oeste del Nilo. Y tenemos una lista al lado derecho con linfopenia por infecciones no virales, como Ehrlichia, Salmonella, Leptospira, tuberculosis y en general cualquier proceso séptico puede dar linfopenia como consecuencia. En general, en la mayoría de infecciones se considera que el grado de linfopenia está correlacionado con la severidad de la enfermedad subyacente. Y en el caso de la linfopenia por sepsis, se considera que la linfopenia es un predictor de la supervivencia, ya que lo que se dice es que si un paciente con sepsis tiene linfopenia, esto lo predispone a tener mayor riesgo de infecciones agregadas y por lo tanto lo lleva a una menor supervivencia. Tenemos también linfopenia asociada a enfermedades de la colágena, sobre todo lupus eritematoso sistémico y artritis reumatoide. En cuanto al lupus, usualmente la disminución es por disminución de linfocitos T, aunque en algunos casos se observa también disminución de linfocitos B. Al momento del diagnóstico, el 60% de estos pacientes van a cursar con linfopenia y tomando en cuenta todo el curso de la enfermedad, hasta el 90% de los pacientes en algún punto van a tener linfopenia. Y se encuentran anticuerpos antilinfocitos en el 50% de estos pacientes. Otra entidad importante es la artritis reumatoide. En este caso específicamente va a haber disminución de linfocitos TCD4 y sobre esto se dice que probablemente el mecanismo es una deficiencia en las enzimas reparadoras del ADN. Aquí a la derecha tenemos un cuadro que nos enlista algunas otras causas, otras enfermedades reumatológicas que ocasionan linfopenia. Aparte de las que ya comentamos, tenemos el síndrome de Sjögren, el diabetes mellitus tipo 1, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal. Por último, en esta diapositiva tenemos algunas otras causas de linfopenia. Tenemos las malignidades, como el linfoma de Hodgkin, el linfoma difuso de células grandes B, linfoma T periférico, igual algunos tumores sólidos como cáncer de colon, cáncer de mama. Y en el caso de estos se ha establecido ya mediante muchos estudios que los pacientes que tienen linfopenia al momento del diagnóstico terminan por tener una supervivencia global menor. Algunos desórdenes sistémicos también se asocian a linfopenia. En el caso de la enfermedad renal crónica, se dice que esto es secundario a la
diálisis. La sarcoidosis, el 50% de los pacientes cursan con linfopenia. En el caso de los pacientes quemados, pacientes con deficiencia de zinc o con malnutrición severa, y tenemos también un grupo de pacientes con linfopenia idiopática, que son pacientes con linfocitos TCD4 menor de 300 células por microlitro o menos de 20% de células T en dos mediciones, y son pacientes que van a presentar sobre todo infecciones oportunistas. Se dice que hay una minoría en este grupo de pacientes que en algún punto de la evolución recupera la linfopenia y tiene cifras normales de linfocitos. En el lado derecho tenemos enlistados algunos fármacos asociados a linfopenia, como los glucocorticoides, que en este caso se ha asociado a linfopenia ya que inhiben la producción de muchas citocinas, y se ha dicho que tras esto hay una disminución de los linfocitos T circulantes, es decir, los linfocitos salen de la circulación a falta de citocinas que los llamen a estar ahí. Tenemos también linfopenia asociada a medicamentos como quimioterapia, como rituximab, alemtuzumab, globolina antitimocito, secundaria también a radiación. En el caso de la linfopenia asociada a radiación, se dice que en las primeras 24 horas es cuando aparece, y si en este momento tenemos una disminución de más del 50% de los linfocitos, esto nos habla de un alto riesgo de muerte. También hay un grupo de medicamentos que cursan con neutropenia severa hasta un año después de terminar el tratamiento. Este es el caso de la cladribina, fludarabina y pentostatina. Entonces esto es importante ya que son pacientes que tienen un riesgo mayor de infecciones por un muy largo tiempo. Vamos a revisar el tema de los eosinófilos y sus alteraciones cuantitativas. La cantidad normal de eosinófilos es menor a 400 por microlitro, y vamos a encontrar variaciones entre poblaciones de hasta 40 veces. Esto asociado a que hay sitios donde hay parasitosis endémicas en los cuales va a haber mayor eosinofilia entre la población, aunque no siempre la eosinofilia va a ir de acuerdo a la severidad de la infección, sino que va a ser independiente de esto en la mayoría de los casos. En cuanto a una disminución de la cuenta de eosinófilos, no se han reportado muchos casos en realidad, y es algo que no se tiene muy bien estudiado, dado que no es algo que se encuentre frecuentemente. A la derecha tenemos algunos puntos que nos marcan la gran variabilidad que tienen los eosinófilos. Tienen variación con el ejercicio, con la edad del individuo, con el ambiente, incluso con el momento del día, con la exposición a antígenos en específico de cada persona. En cuanto a su variación en el día, vamos a tener una cuenta de eosinófilos más baja en el día y más aumentada en la noche, y esto se dice que tiene una relación con la misma forma de comportarse del cortisol, que va aumentando durante el día, llegando a cantidad más alta durante la noche. A la izquierda tenemos también una lista de otras sustancias que alteran la cantidad de eosinófilos, los beta bloqueadores que suben los eosinófilos, y la infección aguda, los glucocorticoides y la adrenalina, que disminuyen la cantidad de eosinófilos. Vamos a revisar la eosinofilia. La causa más frecuente de eosinofilia es la infección por parásitos, por helmintos, y en países desarrollados la causa más común van a ser las enfermedades alérgicas como el asma, la dermatitis atópica y la rinitis. Tenemos también en el recuadro de abajo una clasificación de la severidad de la eosinofilia, siendo leve menos de 1000 por microlitro, moderada de 1000 a 5000 y severa cuando es más de 5000 por microlitro.
En sí, el principal rol de la eosinofilia se ha encontrado en la resolución de infecciones parasitarias, que es donde más se ha observado esta alteración, pero también tiene una participación al momento de resolver infecciones virales y fúngicas, y se ha encontrado también como acompañante en otras alteraciones como es la reacción a medicamentos. Se encuentra también en enfermedades hematológicas como la leucemia eosinofílica y en el síndrome hipereosinofílico, que estas últimas dos no vamos a hablar mucho de ellas, ya que hay temas y clases específicas para estos temas. Y otra cosa importante a comentar es que, a diferencia de las otras alteraciones cuantitativas de las otras células de las que hemos hablado, la eosinofilia de manera sostenida y crónica sí tiene un daño particular a los tejidos. La eosinofilia causa fibrosis en los tejidos y es un daño crónico, es un daño que no es reversible. Aquí tenemos un esquema que nos representa la manera en cómo se produce la eosinofilia. Primero que nada, la interleucina 5 es la principal interleucina que estimula la proliferación de los eosinófilos en la médula ósea. Y ya el eosinófilo maduro en sangre periférica se va a adherir al endotelio a través de esta interacción que tienen estas células mediante selectinas e integrinas con la pared vascular, y después con factores quimiotácticos, con citocinas, se va a promover que el eosinófilo llegue al tejido mediante un fenómeno de diapédesis, y ya cuando está en los tejidos, el eosinófilo es capaz de secretar interleucina 3, 5, factor de crecimiento estimulante de colonia de granulocitos y macrófagos, y esto hace que él mismo prolongue su estancia y su supervivencia en el tejido. Aparte de que estas mismas citocinas pueden ser secretadas por mastocitos o por células T. Entonces, de alguna manera, el mismo eosinófilo puede promover el permanecer en el tejido. Y ya vamos a ver que en muchas ocasiones la eosinofilia no es nada más en la circulación, en sangre periférica, sino que lo más grave es que haya una eosinofilia tisular, que ahí es cuando el eosinófilo se mantiene de manera crónica en un tejido y con el tiempo provoca fibrosis, y es como viene el daño tisular por eosinofilia crónica. Bueno, ya hablábamos ahorita que el principal rol de la eosinofilia es en las infecciones, sobre todo parasitarias. Ya se ha observado que en distintas infecciones, aparte de que participen otras células como neutrófilos o macrófagos, los eosinófilos son importantes también para la resolución de las infecciones y no nada más parasitarias. Se ha visto que son capaces de activarse y de matar por sí mismos parásitos opsonizados mediante IgE, IgG o C3b del complemento. Tenemos aquí una tabla que nos enlista algunas de las causas de algunas de las infecciones asociadas a eosinofilia, y ya dijimos la parasitosis, la más frecuente, que es común en todo el mundo, que puede provocar una eosinofilia moderada a severa, y tendremos algunas otras causas de eosinofilia que ya veíamos que estas en realidad son muy muy raras, como infecciones bacterianas, fúngicas, virales y demás. Una de las enfermedades más asociadas a la eosinofilia, aparte de las infecciones parasitarias, son las enfermedades alérgicas y el asma sobre todo. Y en cuanto a la eosinofilia en el asma, se le ha dado mucha importancia sobre todo a la eosinofilia en la
vía respiratoria. Y se ha asociado esto con una gran tasa de exacerbaciones en el paciente asmático. Incluso en autopsias de pacientes que fallecieron durante una exacerbación de asma, se encontró que en los bronquios de estos pacientes tenían una intensa infiltración bronquial por eosinófilos. Y más recientemente se realizó un estudio donde se administró mepulizumab, que es una antiinterleucina 5, y recordemos que la interleucina 5 es uno de los principales estimuladores para el eosinófilo, y durante todo un año a pacientes asmáticos se les administró este medicamento. Eran pacientes que ya se les había documentado inflamación eosinofílica o infiltración eosinofílica en la vía aérea, y se observó que después de este año con el medicamento tuvieron una reducción de las exacerbaciones severas y una reducción también de las dosis que necesitaban de esteroides para mantener a la enfermedad en control. En el cuadro tenemos enlistadas algunas de las causas de enfermedades alérgicas y drogas, la asociación de drogas a la eosinofilia. Tenemos la rinitis alérgica, que es una causa común de eosinofilia, pero va a causar una eosinofilia sobre todo leve. La dermatitis atópica, que causa una eosinofilia especialmente en niños, de leve a moderada. La urticaria o el angioedema, que es también una causa común de eosinofilia, y en este caso vamos a encontrar infiltración por eosinófilos en la piel en el caso de la urticaria, incluso teniendo eosinófilos normales en sangre periférica. Ya comentábamos antes que los eosinófilos se pueden encontrar elevados en sangre periférica o como una eosinofilia tisular, que es donde van a causar pues mayor daño. Tenemos la alergia a los hongos, que es también causa común, infecciones por cándida o por aspergillus, y el asma que ya comentamos, y tenemos la eosinofilia como un acompañante en la reacción a drogas. Esta va a ser infrecuente y sobre todo secundaria a antibióticos, AINES, antipsicóticos. Existe una relación importante entre la eosinofilia y las neoplasias. Es una relación, digamos, en dos sentidos. Los pacientes con eosinofilia tienen un riesgo mayor de desarrollar enfermedades malignas hematológicas que alguien con una cuenta de eosinófilos normales, y a su vez también los pacientes con tumores hematológicos, con neoplasias hematológicas, tienen una mayor producción de interleucina 5, que resulta en una eosinofilia por producción de la citocina por parte de las células tumorales. Y tenemos abajo una tabla que nos enlista algunas de las neoplasias que se relacionan con eosinofilia, pero en realidad todas son causas muy infrecuentes. Existe también una eosinofilia asociada a enfermedades gastrointestinales. En el caso de esta, se ha explicado que resulta de la expresión constitutiva de eotaxina y de MATCA1. Esta última es una molécula de adhesión celular a la mucosa, que es un receptor para una molécula que se expresa en los eosinófilos. Entonces digamos que al estar presente de manera constitutiva en la mucosa del tracto gastrointestinal, atrae a los eosinófilos y provoca la eosinofilia de esta manera. Tenemos algunas de las causas enlistadas en la tabla, por comentar la más importante y más frecuente: la gastroenteritis eosinofílica y la esofagitis eosinofílica, esta última mucho más frecuente, que causa sobre todo una eosinofilia tisular, aunque leve, y relacionadas estas dos a la alergia a la comida.
En esta diapositiva les muestro algunas enfermedades del aparato respiratorio y algunas enfermedades dermatológicas asociadas a eosinofilia. En cuanto a las enfermedades respiratorias, una de las más importantes es el síndrome de Churg-Strauss o granulomatosis eosinofílica con poliangiitis. Es una vasculitis de vasos pequeños que cursa además con asma, con rhinosinusitis crónica y en el cual la eosinofilia es un punto muy importante. En esta enfermedad vamos a encontrar anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo en el 40% de los pacientes, tipo perinuclear, antimieloperoxidasa, y es una entidad que va a responder al tratamiento con glucocorticoides. Aunque es una causa rara de eosinofilia, tomando en cuenta todas las causas, pues es importante conocerla. Va a causar una eosinofilia moderada a alta, y tenemos también algunas enfermedades dermatológicas, que la mayoría ya las habíamos comentado cuando hablábamos de enfermedades alérgicas asociadas a eosinofilia, la dermatitis atópica, la urticaria, y aquí nada más comentar en el caso de la celulitis eosinofílica, por ejemplo, que es importante para el momento de hacer el diferencial con una celulitis de origen bacteriano, si observamos en la citometría hemática una cuenta de eosinófilos elevada. En cuanto a la infiltración de eosinófilos en la piel, es importante recalcar que los eosinófilos en realidad están en la piel en poca cantidad, por lo que si se encuentran en cantidades importantes en la piel, pues hay que tomarlo en cuenta como un estado patológico. Y también comentar que la infiltración de eosinófilos en piel es una de las características principales, pues uno de los sitios principales de infiltración y de daño en el caso del síndrome hipereosinofílico. El síndrome hipereosinofílico, vamos a comentar nada más unos puntos importantes, generalidades, porque es un tema que se ve por separado en una clase en específico. La hipereosinofilia como tal se refiere a la cantidad de eosinófilos mayor a 1500, y el síndrome hipereosinofílico son eosinófilos de más de 1500 con presencia de daño tisular. Ya comentábamos en diapositivas previas que los eosinófilos son capaces de causar daño tisular mediante fibrosis. Bueno, y dentro de todas las causas o todas las formas de síndrome hipereosinofílico, tenemos que la más común, que es más de la mitad de los casos, es el síndrome hipereosinofílico idiopático. Y en este caso los criterios diagnósticos es pues una eosinofilia persistente de más de 1500 obviamente, por más de 6 meses, que después de haberse investigado y de haber llevado a cabo un protocolo diagnóstico descartando las principales causas de eosinofilia, sobre todo enfocado a descartar causas infecciosas, y dentro de esto infecciones parasitarias, que después de todo este protocolo diagnóstico no se encuentre una causa que explique esta eosinofilia, y aparte evidenciar obviamente el daño orgánico. Tenemos que la eosinofilia, hipereosinofilia causa daño en múltiples órganos, en la piel, en el tracto gastrointestinal, en el cerebro, en las articulaciones, en el corazón. Por lo tanto, dado que hay infiltración en múltiples órganos, pues también la clínica puede ser muy variada. Vamos a encontrar vasculitis, poliarteritis, derrames articulares, fenómeno de Raynaud, anemia, trombocitopenia, hepatoesplenomegalia, mielofibrosis, convulsiones, neuropatía periférica,
eventos cerebrovasculares, formación de trombos, tromboembolia pulmonar, formación de trombos intracavitarios, ulceraciones en la mucosa o en la piel, eczema, eritrodermia, urticaria, en fin, son muchísimas los datos clínicos que nos puede dar esta enfermedad dependiendo del sitio en donde esté infiltrando. Vamos a empezar con las alteraciones de los basófilos. La cantidad normal de basófilos se considera de 14 a 90 por microlitro, pero sobre esto se ha dicho que no está tampoco bien delimitada la cantidad exacta normal, dado que hay muchísimas variaciones entre edades, sexo e incluso entre estaciones. Tenemos en la tabla de la derecha enlistadas algunas de las causas más importantes de basofilia. Tenemos causas alérgicas o inflamatorias, como la colitis ulcerativa, como asociado a drogas o comida, urticaria o eritrodermia, artritis reumatoide. Tenemos también enfermedades endocrinológicas como diabetes, como la administración de estrógenos, el hipotiroidismo, algunas causas infecciosas como varicela, influenza, tuberculosis. También se asocia la deficiencia de hierro, radiación y algunas neoplasias como la leucemia basofílica, muy infrecuente, y las neoplasias mieloproliferativas. La basofilia se considera una respuesta inflamatoria como tal y se dice que el aumento de los basófilos viene secundario a un aumento previo de la inmunoglobulina E y aparte a un aumento de la expresión de este receptor, que es el receptor de alta afinidad de inmunoglobulina E, que está presente en la superficie tanto de mastocitos como de basófilos, y como vemos aquí en la imagen de la derecha, podemos ver aquí el basófilo y el mastocito y el receptor en la superficie de estos. Podemos ver cómo llega la inmunoglobulina E a unirse y cómo en el momento en que se une el antígeno que capta la inmunoglobulina E, esto lo que va a provocar es la degranulación de estas células, liberación de todas las sustancias que contienen histaminas, citocinas y demás, y va a ser la manera en que va a participar en la respuesta inflamatoria. Tenemos también algunas enfermedades mieloides clonales asociadas a basofilia. Por ejemplo, tenemos las neoplasias mieloproliferativas, como la LMC, la trombocitosis esencial, la policitemia vera, la mielofibrosis primaria. De todas estas, la que tiene una mayor asociación con basofilia, aunque puede presentarse en cualquiera de ellas, es la leucemia mieloide crónica. La basofilia es incluso un criterio de Leukemia-Net y de la OMS para la fase acelerada, tomando en cuenta como criterio una cantidad de basófilos mayor de 20%. Y algo importante también es que la basofilia forma parte de la clona maligna de la leucemia mieloide crónica, por lo tanto los basófilos pueden contener el cromosoma Filadelfia. Tenemos a la derecha un cuadro que nos enlista las causas más importantes dentro de las enfermedades mieloides clonales, causas de basofilia. Tenemos las que ya comentamos, la LMC sobre todo en fase acelerada, pero puede también existir en fase crónica, en fase blástica, la leucemia mieloide aguda, leucemias basofílicas agudas. En cuanto a las leucemias, se le ha llamado así a las leucemias mieloides que pueden ser asociadas a basofilia. Puede ser, por ejemplo, una LMC o una LMA, pero con una gran cantidad de basófilos. Esto es importante porque puede haber complicaciones por histamina e incluso se dice que
una pequeña cantidad de pacientes llegan a tener choque por histamina, aunque sea una pequeñísima cantidad de menos del 1%, pero esto es por la gran cantidad de basófilos que tienen estos pacientes y que muchas veces por una simple degranulación o por muerte de la célula en sí, la cantidad de histamina llega a ser muy importante y a dar cuadros clínicos graves. A la derecha tenemos algunos de los datos clínicos que podemos encontrar en este tipo de pacientes. Podemos encontrar rubor, prurito, hipotensión, una gran vasodilatación sobre todo, y podemos encontrar también broncoconstricción, incluso una mayor secreción de ácido clorhídrico por la histamina. Bueno, por último, y ya para terminar, tenemos la vasofilopenia, que en este caso, dado que ni siquiera se conoce bien la cantidad de basófilos que se considera normal, pues mucho menos se sabe exactamente qué cantidad de basófilos se considera demasiado baja o patológica. Entonces es algo que realmente no se tiene ni muy bien estudiado en cuanto a la cantidad ni en cuanto al significado clínico. Se ha encontrado que acompaña a la leucocitosis en algunos procesos como infecciones, inflamación, neoplasias y demás, y tenemos algunas causas de vasofilopenia enlistadas en el recuadro de la derecha, que en realidad pues no es algo muy importante tampoco, dado que ni siquiera se le ha dado ningún significado clínico como tal, pero por comentar algunas de lo más frecuente, pues administración de glucocorticoides, hipertiroidismo, tratamiento con hormonas tiroideas y, dato curioso, se ha encontrado disminución de los basófilos de hasta en el 50% durante la ovulación, y obviamente en el último punto se ha encontrado vasofilopenia en el caso de leucocitosis, que es lo que habíamos comentado al principio. Ya para terminar la plática, algunos puntos importantes, algunas conclusiones del tema. Pues primero que cualquier alteración de los leucocitos tiene como principal causa una causa secundaria, es decir, una alteración reactiva, pero no hay que perder de vista que existen también muchas causas hematológicas primarias que nos pueden causar este tipo de alteraciones. Y al momento de estar ante un paciente con alguna alteración cuantitativa de los leucocitos, pues intentar tocar todos los puntos importantes que ya comentamos durante la plática, la cronología de la alteración, es decir, el inicio de la alteración, buscar si hay algún antecedente de citometría hemática que podamos revisar, cuando empezó, qué curso ha tenido, si ha ido disminuyendo, si ha ido aumentando, si tiene oscilaciones, si se ha mantenido sin cambios, las asociaciones que se puedan hacer, me refiero a asociaciones temporales, es decir, cuando empezó con la alteración, qué medicamento tomaba, si empezó a tomar algún medicamento, si alguno de sus medicamentos que ya tomaba antes cambió de dosis, qué síntomas tuvo cuando empezó, qué síntomas tiene ahora, si le diagnosticaron alguna enfermedad en aquel momento en que empezó, etc. Los medicamentos, ya comentamos, el inicio del medicamento, cambio de dosis de medicamento, sintomatología acompañante, haciendo hincapié en buscar síntomas B de cuando empezó la alteración, los síntomas que el paciente tiene ahorita. También importante buscar otras alteraciones de laboratorio, sobre todo alteraciones en otras líneas celulares. También identificar comorbilidades acompañantes, comorbilidades del paciente, ya que como vimos ahorita que revisábamos todas las causas de las alteraciones, muchas de ellas eran secundarias a otras enfermedades. Exploración física también muy importante, buscando hepatoesplenomegalia, buscando adenopatías, y muy importante, después de realizar
todo este interrogatorio, toda esta historia clínica y esta exploración exhaustivas, pues no se nos debe de olvidar, ni a propósito ni sin querer, pues realizar el frotis de sangre periférica, ¿no? Eso no se debe de pasar nunca, es muy importante y es una manera de empezar el abordaje de estos pacientes. Bueno, esto por mi parte, espero que les haya gustado la clase, creo que quedó un poquito larga y pues nada, les mando un abrazo.